Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Cruz y bueno, he venido a hablaros de la embriología. Es una asignatura muy poco importante de cara al examen. Se trata de la ciencia que estudia el fenómeno de la vida desde la formación, el crecimiento y el desarrollo antes del nacimiento. Dentro de la embriología existen 3 periodos diferenciados. El periodo preembrionario, de duración 3 semanas, desde la primera a la tercera semana de gestación, en el que se desarrollan 3 etapas, que son la primera semana de segmentación, segunda semana de implantación y tercera semana de gastrulación. Se desarrollarán a continuación. El segundo periodo, o periodo embrionario, consiste en el desarrollo de los órganos y sistemas y va desde la cuarta a la octava semana. Posteriormente está el periodo fetal o embrionario, en el cual se desarrollan funcionalmente esos órganos y sistemas formados y dura desde la semana 9 hasta el final del periodo embrionario. Para comprender bien la embriología es fundamental conocer la formación de los gametos. Los gametos son células haploides que se forman tanto en el género femenino como en el género masculino. Que sean haploides quiere decir que dentro de su material genético están formados por 23 cromosomas y cuando se juntan forman un ser humano de 46 cromosomas. La gametogénesis se produce gracias a la meiosis. La división meiótica es única dentro de los gametos y dentro de sus características está la haploidía, que ya hemos comentado, es tener 23 cromosomas en lugar de 46, y la variabilidad genética. Gracias a la variabilidad genética se forman seres humanos diferentes unos a otros, y esta se produce dentro de la división meiótica debido al crossing over. Esto es, en la meiosis se produce intercambio del material genético entre cromosomas homólogos y se produce la segregación al azar. Dentro de las características de la meiosis es fundamental compararlas con las características de la mitosis. La célula involucrada dentro de la meiosis, como hemos comentado, es la célula germinal. En cambio, dentro de la mitosis es la célula somática, es decir, cualquier célula del organismo no germinal. En cuanto a la duplicación del ADN, se produce previamente a la primera división meiótica, en el caso de la meiosis. En cuanto a la mitosis, la duplicación del ADN está seguida de la división celular, y esta división celular es única, en un único proceso, no en 2 como en la meiosis. Las fases del ciclo celular son las mismas, pero con características diferenciales. La fase S es más prolongada en el caso de la meiosis. La fase G2 está ausente o es muy breve en la meiosis. La duración puede ser muy prolongada en la meiosis. Así, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la primera división celular meiótica se produce en el momento que se inicia la pubertad y puede durar hasta 40 años, ya que es en el momento de la menstruación, es en el momento de la ovulación cuando se produce la completación de la primera división meiótica. En el caso de la mitosis dura 1 hora. El material genético dentro de la meiosis se reduce, pasa de ser de 46 cromosomas a 23 cromosomas, como ya hemos comentado. En el caso de la mitosis, no. El material genético es constante dentro de 46 cromosomas. Como hemos comentado también, el crossing over es un proceso único de la meiosis y es fundamental de cara a que haya variabilidad genética. No se produce en las células somáticas. Por tanto, no se produce en la mitosis. La formación de los gametos es diferente en el caso masculino y en el femenino. En ambos casos, en la tercera semana de gestación aparece la célula germinal primitiva en el saco vitelino. Después, esta migra hacia la gónada primitiva en la cuarta semana de gestación. En el caso de los testículos, esta gónada primitiva se llama espermatogonia. Renueva continuamente su población celular gracias a mitosis sucesivas. Posteriormente, entra en el proceso de diferenciación llamada espermatogénesis y que finalmente dará espermatozoides mediante divisiones mitóticas sucesivas.
Esta división mitótica da lugar al espermatocito primario. El paso de espermatocito primario a espermatocito secundario es en la primera división meiótica, en el caso de la gónada masculina. Esta es una división reduccional, en la cual se reduce el número de cromosomas de 46 a 23. Posteriormente, se produce un paso de espermatocito secundario a espermátide. Esta es otra división meiótica, la segunda división meiótica, y no se produce reducción del número de cromosomas. Más tarde, de espermátide a espermatozoide, este proceso se produce mediante la espermiación. La espermiación consiste en un proceso en el cual se forma el espermatozoide maduro y se produce gracias a la creación de un citoplasma más concentrado. Se mueven las organelas, hay movimiento de organelas, se crean los flagelos para permitir el movimiento del espermatozoide y se crea el acrosoma, una estructura muy importante de cara a la fecundación, que se comentará posteriormente. En el caso del género femenino, la gónada primitiva contiene en su interior ovogonias. Estas ovogonias mantienen un pool de células mediante mitosis, pero muchas de ellas entran en diferenciación celular hacia ovocito primario. Hacia el quinto mes de vida intrauterino existen aproximadamente 7 millones de ovogonias y ovocitos primarios en el ovario. Y muchas de estas ovogonias y ovocitos primarios han degenerado. Todo el ovocito primario que sobrevive entra en primera división meiótica y queda parado en la primera profase, en la profase 1, en concreto en diplonema o dictiotene. Después, esta primera división meiótica solo se reanuda en el caso de que ocurra ovulación. La ovulación puede ocurrir desde los 10-15 años, en el momento de la menarquia, hasta los 40-45 años. Esto quiere decir que muchas células germinales se han mantenido en el ovario 30 años, 35 años. He aquí muchas patologías relacionadas con la edad. En el momento de la ovulación se ha reanudado la primera división meiótica y se completa. Pero no solo esto, sino que entra en segunda división meiótica. Sin embargo, queda parado en la metafase de la segunda división meiótica y solamente los ovocitos secundarios que sean fecundados la completarán. Por cada división meiótica se ha generado un corpúsculo polar. Este corpúsculo polar es una célula degenerada que queda dentro del ovocito secundario y que no tiene ninguna función.